En este octubre 7, este martes, le pertenece San Lucas, capítulo 2, 38 al 42. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto en el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo uno es necesario. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, que es esta dicha tan hermosa de volvernos a encontrar más y más. Recordemos que cada día es toda la vida, es maravilloso de decir ese sí con tanta firmeza y con tanto amor y de disponernos a escuchar su palabra, porque no es fácil, pero no es difícil cuando decimos sí con todo el corazón. Y hoy en este octubre 7 es maravilloso ese día mundial del Santo Rosario, eso me emociona. Encomendémonos de manera especial a esa intercesión poderosa y la intercesión amorosa de Nuestra Señora, la Virgen María del Rosario. Qué bello. La verdad que esta lectura nos deja como bastante, no preocupados, pero sí de podernos despertar un poco más. ¿Qué es lo que yo quiero hacer hoy? Pero para poder hacer hoy tengo que ser primero. Y es lo que nosotros desde el amanecer como que corremos, ¿no? Para hacer hoy. Y siempre nos levantamos de carrera, no sé si a ustedes les pasa. Se nos hizo tarde, corremos a poner las ollas al fogón o hacer esa vuelta inmediata, urgente, de poner los papeles, documentos, el computador rápido. Es ese hacer y correr para que todo esté bien, porque se hace con buena intención, claro que sí. Y ese hacer es importante, claro que sí. Pero por eso dice Jesús: María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Y esa parte que María ha escogido es el ser. ¿Cómo nosotros logramos aprender que primero es el ser para poder hacer? Lo de Marta no está mal, claro que no necesitamos hacer. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Que nos cansamos, nos quejamos, nos inquietamos tanto, nos molestamos demasiado. A veces el quehacer diario nos da mucha fatiga, nos da ese cansancio, nos da esa agonía. Necesitamos aprender a ser, y ese ser desde el amanecer, que debo escogerlo, porque ese ser es ser dentro del corazón de Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros desde el amanecer elegimos ese sí rotundo y permanente? Hoy sí. Recordemos que para llegar a Jesús necesitamos estar con María, a través de ella. Y nuestra Madre del Cielo, ¿cómo nos enseña ese sí permanente hoy? ¿Cómo nos enseña no solo a pensarlo y a sentirlo, sino a pronunciarlo? Y ella nos lleva a nuestro amado Jesús. Es tan hermoso, porque con ese sí, ¿cuánto se rasga nuestro corazón? Todo mi ser. Y mi amado Jesús inmediatamente, mira, así esté uno en la inmunda, pues, como decimos. Él viene a nosotros y nos empapa y nos embriaga con su gracia, su Santo Espíritu. Es impresionantemente perfecto. Para lograr en este Santo Rosario, es hermoso,
Hoy que es ese Día Mundial de nuestra oración preciosa. ¿Cómo nosotros identificamos, reconocemos y entregamos todo nuestro cansancio de una forma, con esa forma de corazón, que es ese verdadero arrepentimiento, entregando ese pecado, ese cansancio, ese quehacer que hemos hecho que a veces nos deja tan agotados, que nos pone de mal genio, que nos pone bravos, que gritamos, que peleamos, que hacemos mala cara. Ese quehacer que hacemos que resultamos comparándonos con los demás. De pronto gritando, de verdad que nadie me ayuda. De pronto nos lleva ese cansancio a juzgar, a condenar, a hablar mal del otro. Mira cuánto nos lleva ese quehacer sin el ser primero. Entonces, eso es lo que le entregamos a Cristo Jesús. Claro, nuestro dolor, nuestra falta, nuestra fatiga. Y al entregarla en ese verdadero arrepentimiento, es hermoso. Porque queda todo nuestro ser en ese amor inquebrantable del Padre precioso, que empezamos a sentir esa paz, ese gozo, esa plenitud, esa alegría. Porque entramos en una oración, en un estar en Cristo Jesús, a crecer en esa confianza inquebrantable al Padre también. Y eso hace que nos empieza a formar es perfecto, de una forma preciosa. ¿Cómo nosotros sentimos esa liturgia de las horas, esa oración, como alabanza a Dios Padre de amor? Cánticos, salmos e himnos. Y cómo nos prepara para escuchar esa palabra de amor que me forma. Hoy necesito formarme más. Hoy necesito, porque hoy es toda la vida del amanecer hasta el anochecer. Cómo la vida está conformada por momentos preciosos. Y ese momento precioso, para vivirlo, necesito entregarme totalmente a Él y con Él y en Él. Y así vivir ese momento eucarístico tan precioso, porque es que me preparo desde el amanecer para ese momento eucarístico hermoso, porque voy a recibir el pan de vida. ¿Se pueden imaginar? Esa palabra de amor que me forma, esa palabra, ese cuerpo y santa sangre que quedan tan vivos en mí, es divino. ¿Y cómo así salgo a caminar para hacer lo que tengo que hacer? Entonces, y mira que para poder, necesito tener esa acogida conmigo mismo desde el amanecer, para luego sí salir en el hacer y acoger. Si yo no acojo a Jesús desde el amanecer, ¿cómo voy a acoger el hermano, a acogerlo en el corazón? Entonces, necesitamos sacudirnos. Necesitamos despertarnos más en ese evangelio tan precioso que nos enseña de María, de Marta. Cómo María escucha con profundidad. Qué lindo. Cómo escucha con profundidad a Jesús. Cómo María a los pies escucha su palabra, atiende su mensaje, lo acoge en su corazón. Necesitamos hacerlo y que el ruido no nos invada, porque a veces nos dejamos entorpecer por el ruido. Y el ruido entorpece mucho nuestro ser, muchísimo. Por eso la entrega desde el amanecer con Él y en Él, ¿no? María, entregarnos totalmente, sentarnos a sus pies, acogerme dentro de su sagrado corazón. ¿Cómo acojo yo a Jesús en mi corazón? Qué lindo. Y ese es el paso que doy desde el amanecer, que no puedo, mira, en medio del cansancio, en medio de tantas situaciones que se presentan, ¿no? No es fácil. Ayer hablamos del internet, qué pena con ustedes, de verdad que quedó totalmente cortado, pero bueno. Y también para luego grabar la reflexión y luego también para poderla mandársela a ustedes, fue un trabajo bastante fuerte. Gracias al Señor se pudo hacer, hasta en la noche los pude mandar,
me di con la tarea de mandarles la reflexión y con base a lo de ayer, por eso estoy tratando de grabar también el Evangelio, porque creo que tampoco se alcanzó a escuchar. Entonces vamos a ver si hacemos todo completo para colgarlo en YouTube y para poderlo escuchar humildemente, porque la gloria es para Dios Padre. Entonces, mira cómo en esa constancia de ustedes, la gloria para Dios, cómo esa fidelidad a Cristo Jesús me lleva a acoger a Jesús dentro de mí más y más, partiendo de ese sí fuerte y poderoso, desde nuestra pequeñez. Cómo nosotros con la entrega que podamos hacer con Él nos preparamos para ese quehacer de hoy. El ser, sentarme a sus pies con un sí en humildad, en sencillez, en paciencia, con nuestra Madre del Cielo, necesario totalmente porque es la que me lleva a Cristo Jesús. Y poder tener esa entrega total a Él. Por eso los sacramentos tienen sentido. ¿Cómo me prepara desde el amanecer para entregar todo mi dolor, mi cansancio? Ese cansancio que tengo por el quehacer sin el ser. Que me desfiguro totalmente. Se lo entrego. Para que así quedando Él en mí totalmente, porque he acogido a Jesús en mi corazón y Él a mí increíble, uno solo. Cómo esa disposición me lleva a escuchar su palabra sentada a sus pies, con humildad, con sencillez, dejando que esa palabra me forme totalmente y preparándome para ese encuentro eucarístico precioso, de poder comer ese pan de vida y poder salir a trabajar en ese servicio, porque Marta es servicio, qué lindo. María es ese ser oración, esa entrega que necesito hacer desde el amanecer para luego ser ese servicio total, ese quehacer, hacerlo en servicio, no porque me toca, no porque hay que hacerlo, porque no tengo más tiempo. No, ese quehacer, hacerlo en un servicio total. Y Marta atiende con cariño al maestro, claro que sí. Y sirve de corazón. Entonces, se necesita el ser de María para hacer ese servicio total como lo hace Marta. Sin intimidad en Jesús es difícil servir. Por eso la intimidad la tenemos desde el amanecer. Pese a que estamos en común, en comunidad, tengo esa intimidad en Cristo Jesús desde el amanecer con ese sí fuerte y poderoso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener ese sano equilibrio? Meditar su palabra. ¡Wow! Vivir esa Eucaristía, esa fraternidad, para que el servicio sea totalmente de corazón. Es completo, es precioso. Es la única forma de poderlo hacer. De lo contrario, no nos cansamos. Y necesitamos adquirir ese poder de las buenas decisiones, por eso. La decisión se puede y se necesita hacer desde el amanecer. Y por eso María tomó esa decisión profunda de sentarse a sus pies, en esa intimidad en Cristo Jesús, para poder aprender. ¿Será que nosotros optamos a Jesús desde el amanecer con esa decisión como María? Para sentarnos en sus pies y poder orar y poder tener esa entrega total de amor. Pese a todos los quehaceres que tengo que hacer, para la redundancia, y podernos entregar a Él, lo estoy haciendo. ¿Cuál es la decisión que estoy tomando desde el amanecer? Lo hemos dicho. ¿Cuál es la decisión que estoy tomando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y necesito aprender que la primera decisión que tomo es estar a sus pies en oración, en esa fidelidad y en esa intimidad en Cristo Jesús. Por eso, el ser en esa intimidad, para tener esa presencia del Señor totalmente viva en mí, en ti, en cada corazón. Recuerda que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, en cada corazón, con nuestra entrega. Y para poder salir a servir con amor, con alegría. ¿Y dónde sirvo?
en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Allí es donde yo sirvo, en cada paso que doy. Pero solito no puedo, porque si yo paso algo a hacer, el quehacer, el servir, solito es cansancio, solito se transforma en una miseria, no en misericordia. Solito el servicio se vuelve de mal genio, con rabia, exigimos, maltratamos. Entonces mira ese evangelio de hoy tan precioso. María ha apuntado a lo esencial que es Jesús. Porque la paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Crezcamos más, maduremos. Que no nos pasen los años. Y otro. Y dejemos de aprender con amor. De verdad. Sin Él nada puedo hacer. Qué bello este momento. Aprendamos con amor. Entreguémonos una vez más en esta intimidad en Cristo Jesús. Qué bello. Hagámoslo de corazón. Aprendamos a elegir como María, ese sí profundo, qué lindo, con nuestra Madre del Cielo. Y con ese sí a sentarnos en sus pies, en la fidelidad a orar, como María. Qué lindo, qué bello, Señor. Gracias por este aprendizaje tan precioso, esa palabra que queda totalmente viva en todo nuestro ser y que germine, ese germinar es ese servicio total y que tenga fruto en ese testimonio de amor. Por eso nos preparamos para aprender y dejarnos formar en ti, Cristo Jesús, a crecer, a creerte más, a madurar más en la fe, a aprender más en esa palabra de amor y prepararnos para ese momento eucarístico tan precioso. Lo necesitamos y así salir a ese quehacer, a trabajar con amor, con alegría, en medio de la incertidumbre, claro, allí es donde ejecutamos, ejercemos esa palabra de amor, el anunciar, el denunciar con tanto amor, ese quehacer que se transforma en ese servicio total, en darnos, en donarnos, en amar, en perdonar, en escuchar, en abrazar, en caminar. Hagámoslo de corazón, es bellísimo. Qué lindo. Y así en la noche volvemos a sentarnos en sus pies, aprender con tanto amor a través de esa liturgia de las horas, las vísperas. En ese Santo Rosario, ese encuentro con nuestra Madre del Cielo es precioso. En esa liturgia de las horas, las completas, qué bello. Y así esa noche es preciosa. Descansar en su sagrado corazón. Así que con todo el corazón vamos, con toda la alegría, la gloria para Dios Padre. Cuánta bendición estás recibiendo en este momento, ese milagro impresionantemente maravilloso, porque aprendemos más de esa intimidad en Cristo Jesús para poder salir a trabajar. Entonces la decisión eres tú desde el amanecer, Cristo Jesús en mí. Gracias porque estás pasando por cada enfermo, Señor, levantándolo en victoria, abrazando cada hogar, Señor. Gracias, la victoria es tuya, Señor. Abrazando cada familia, uniendo más y más, Señor. Por eso que no tengamos más miedo, ya no más. Eres tú quien habitas en cada corazón. Así que jamás nos cansemos de decirte, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.